Muy bien, chicos. Entonces, según lo que estamos explicando, la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano se da en y a partir de la Revolución Francesa en 1789. Para nunca olvidarlo, 1, 7, 8, 9. Van en fila, ¿no? Van en serie. 7, 8, 9. La Revolución Francesa se dio en 1789. ¿Ok? ¿Para qué se dio esto? En base a las ideas ilustradoras de Montesquieu, de Voltaire, de Rousseau, etcétera, en la cual buscaban que el ser humano se libere de esta monarquía absolutista que en vez de darle privilegios y seguridad, les daba inseguridad, desigualdad, enemistad y muchas veces muerte, ¿ok? Dio muchas veces de reyes holgazanes que solo velaban por sus intereses y los de la nobleza. Vemos acá que la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, los representantes del pueblo francés, constituidos en una Asamblea Nacional, considerando que la ignorancia, el olvido y el menosprecio de los derechos del hombre son las únicas causas de las calamidades públicas y de la corrupción de los gobiernos. Han resuelto exponer en una declaración solemne los derechos naturales, inalienables y sagrados del hombre. Ojo, aquí le ponen solo hombre, ¿no? A fin de que esta declaración constantemente presente para todos los miembros del cuerpo social les recuerde sin cesar sus derechos y sus deberes, a fin que los actos del poder legislativo y el poder ejecutivo, al poder cotejarse, a cada instante con la finalidad de toda institución política, sean más respetados para que las reclamaciones de los ciudadanos, en adelante fundadas en principios simples e indiscutibles, redunden siempre en beneficio del mantenimiento de la Constitución y de la felicidad de todos. Es por eso que uno de los eslogans, fraternidad, llevarse todos con todos, a pesar de que existan estas brechas sociales que venían en la monarquía. Cuando pasa esto de la Revolución Francesa, deja de existir la nobleza y la alta nobleza. Ahora todos tienen los mismos derechos por ser ciudadanos o por ser hombres. En consecuencia, la Asamblea Nacional reconoce y declara en presencia del Ser Supremo, en ese entonces Dios, bajo sus auspicios, los siguientes derechos del hombre y el ciudadano. ¿Ok? Por ejemplo, en el artículo 1 nos decía, los hombres nacen y permanecen libres e iguales en derechos. Las distinciones sociales, solo pueden fundarse en la utilidad común. En su artículo número 2 explicaba, la finalidad de toda asociación política es la conservación de los derechos naturales, los ius naturales que explicaba en las anteriores ocasiones, e imprescriptibles del hombre, es decir, que no se pueden prescribir o eliminar. Tales derechos son la libertad, ser libres y poder circular, la propiedad, tener lo que es suyo y que nadie lo quite, ¿okay? La seguridad de que ningún miembro de la nobleza venga y asesine solo por ser la nobleza, no tenga esa pena de asesinato, por ejemplo, y la resistencia a la opresión, ¿okay? El pueblo podía salir a manifestar o dar sus ideas en contra. El artículo 3 decía, el principio de toda soberanía reside esencialmente en la nación. Ningún cuerpo o ningún individuo puede ejercer una autoridad que no emane expresamente de ella. Es decir, aquí rompían con la monarquía absoluta. El rey perdía todos los poderes que antiguamente tenía en ordenar, hacer y deshacer. El artículo 4 expresaba, la libertad consiste en el poder, en poder hacer todo aquello que no perjudique al otro. Por eso el ejercicio de los derechos naturales de cada hombre no tiene otros límites que los que garantizan a los demás miembros de la sociedad en goce de estos mismos derechos. Tales límites solo pueden ser determinados por la ley. ¿Qué quería decir con esto? Que ahora las personas, ya no por ser nobles o por ser reyes o hijos del rey, podían hacer cualquier cosa. Ahora ya existían delitos. Si tú hacías un acto que era inmoral, no moralmente aceptado, tenías que pagar una pena, que posteriormente iba a estar plasmada en una ley. ¿De acuerdo? Eso era algo muy bueno porque eliminaba sus poderes o privilegios que tenían muchos de la nobleza. En su artículo 5 decía, la ley solo tiene derecho a prohibir los actos perjudiciales para la sociedad. Nada que no esté prohibido por la ley puede ser impedido. Es decir, si la ley no plasmaba, por ejemplo, que tú no podías salir a la calle, tú podías salir a la calle porque no hay ninguna ley que lo impida, ¿de acuerdo?
y nadie puede ser constreñido a hacer algo que no quiera o que no se le ordene, ¿de acuerdo? El artículo 6 nos decía, la ley es la expresión de la voluntad general. Todos los ciudadanos tienen derecho a contribuir a su elaboración, es decir, todos los ciudadanos pueden crear leyes hablando entre todos y votando entre todos, personalmente o por medio de sus representantes. Es por eso que nace una asamblea, un parlamento, como en el Ecuador tenemos nuestra asamblea constituyente que nace del pueblo, porque nosotros lo elegimos en una tablilla votando, ¿no? Para que puedan estar ahí y puedan diseñar leyes. Debe ser la misma para todos, ya sea que proteja o que sancione. Como todos los ciudadanos son iguales ante ella, todos son igualmente admisibles entre la dignidad, cargo, empleo públicos, según las capacidades sin otra distinción de sus virtudes y sus talentos. Esta ley se acerca mucho a nuestro contexto. Actualmente nos manejamos bajo este sistema. Todos podemos adquirir o ser servidores públicos o acceder a cargos públicos. Pero aquí nos habla según sus capacidades, sin ninguna distinción de sus virtudes y tal, es decir, da carta abierta a que todos podamos ingresar a esto. Estas van a ser como base para posteriores constituciones o posteriores declaraciones de derechos humanos, para que todos tengamos las mismas igualdades, no solamente unos pocos. En cambio, el artículo 7 decía, ningún hombre puede ser acusado, arrestado, detenido, como no sea en casos determinados por la ley y con arreglo a las formas que se ha prescrito. Quienes soliciten, cursen, ejecuten o hagan ejecutar órdenes arbitrarias deberán ser castigados. Con eso ya el rey ya no podía mandar a cortar la cabeza a quien quisiera. Debería existir ahora un poder que rija en base a una ley a las personas que se están portando de forma inmoral y ahí sancionarlas. Ya no eran los caprichos del rey, ahora debería existir en ese entonces un organismo que se encargue de ajusticiar a las personas que se lo merecen, no porque le quedó viendo mal o porque le caía mal. Pero todo ciudadano convocado o aprendido en virtud de la ley debe obedecer de inmediato. Es decir, la ley tenía que ser obedecida, la ley no era como antes. La ley no estaba en la boca del rey, ahora la ley estaba plasmada en un papel o en un escrito donde todos tenían conciencia que existe. Y es culpable si opone resistencia. El artículo 8 decía, la ley debe establecer penas estrictas y evidentes necesarias. Nadie puede ser castigado sino en virtud de una ley establecida, promulgada con anterioridad al delito y aplicada legalmente. ¿Ok? Aquí podemos ver pues la decapitación de Luis XVI e inaugurando el nuevo sistema en francés, nuevo sistema de muerte francesa, ¿no? La guillotina, ¿de acuerdo? Artículo 9. Puesto que todo hombre se presume inocente mientras no sea declarado culpable, si se juzga indispensable detenerlo, todo rigor que no sea necesario para apoderarse de su persona debe ser severamente reprimido por la ley. ¿Okay? Ahora, no porque le caías mal a alguien de la nobleza eras considerado culpable. Ahora, tenían que declararte culpable porque existían los motivos para hacerlo. El artículo 10, en cambio, decía, nadie debe ser incomodado por sus opiniones, inclusive religiosas, o condición de que su manifestación no perturbe el orden público establecido por la ley. Antes, una persona que pensaba diferente o creía en otra religión no podía decir ni expresar. Aquí, en este artículo 10, da oportunidad a lo que actualmente conocemos como laicismo y libre expresión. Antes, si tú ibas en contra de alguna cosa que no te gustaba del rey, te mandaban a asesinar, a colgar o a cortarte la cabeza y ponerlo en una pica. Y ponerlo en la plaza para que todo el mundo mire tu cuerpo, o morías apedreado. Es decir, no existía ningún tipo de derechos para el ciudadano. Tú no podías decir nada. Actualmente ahorita puede usted decir profe tal y cual, mas sin embargo no es moralmente aceptado, pero existe esa libre expresión. ¿Ok? En esa declaración rompen con estos esquemas que ya se habían manejado durante miles de años, ¿ok? Y se empieza un nuevo proceso de protección al ciudadano, o especialmente aquí al hombre, porque solo abarcaban al hombre varón. Artículo 11. La libre comunicación de pensamientos y de opiniones es uno de los derechos más preciosos del hombre, es decir, la libre expresión. En consecuencia, todo ciudadano puede hablar, escribir e imprimir libremente
a trueque responder de abuso de esta libertad en casos determinados por la ley. Entonces la gente les daba, ahora sí, esta ley otorgaba libre expresión. La gente podía publicar sus libros, sus escritos, sus teorías, la prensa como tal, libre, ¿ok?, de expresar cualquier idea en contra del sistema, era permitido. Antiguamente no. El artículo 12, la garantía de los derechos del hombre ciudadano, necesita de una fuerza pública. Por lo tanto, esta fuerza debe ser instituida en beneficio de todos, y no para provecho particular de aquellos a quienes ha sido encomendado. ¿Quiénes son las fuerzas públicas? Actualmente las fuerzas públicas son los policías y los militares. En aquel entonces, el ejército como tal. El ejército ahora tenía que proteger al pueblo, al Estado, a las personas. Antiguamente, antes de la Revolución Francesa, protegía ¿a quién? A la nobleza y al rey, a nadie más. Nunca protegía al pueblo, protegía los intereses del rey. Ahora las fuerzas públicas tienen que obedecer al pueblo, porque les pertenece al pueblo. ¿Ok? En el artículo 13 decía: para el mantenimiento de la fuerza pública y para los gastos de administración resulta imprescindible, indispensable una contribución común. Esta debe repartirse equitativamente entre los ciudadanos proporcionalmente a su capacidad. ¿Ok? Ahora ya los pagos eran más justos. Bueno, esto en teoría, ¿no? Y el artículo 14, los ciudadanos tienen el derecho de comprobar por sí mismos a través de sus representantes la necesidad de contribución pública, de aceptarla libremente, de vigilar su empleo y determinar su prórroga, su base, su recaudación y duración. Y el 15, la sociedad tiene derecho a pedir cuentas a su gestión de todo agente público. ¿Ok? Algo importante. El pedir cuentas a tus mandatarios era algo importante. No solamente por el hecho de que seas noble o seas rey, podías hacer lo que tú quieras. Ahora los nuevos gobernantes deben dar cuentas. Así como ahora actualmente nuestros gobernantes de la asamblea, si hacen algún acto que sea inmoral, tienen que ser sentenciados, ¿ok? Porque deben rendir cuentas del dinero que le pertenece al pueblo. Artículo 16. Toda la sociedad en la cual no está establecida la garantía de derechos ni determinada la separación de los poderes carece de constitución. ¿Qué es lo que busca esta declaración de los derechos del hombre y del ciudadano? Que se separen los poderes, ya no monarquía absoluta, donde solo el rey mandaba. Ahora hay separación en base a las teorías, como la de Montesquieu y de Rousseau, en la cual decían que debe existir división de poderes para que un poder den al otro poder. El poder ejecutivo, el poder legislativo y el poder judicial. Un poder ejecutivo que es la figura principal del Estado o representativa elegida por el pueblo, un presidente, un emperador, etc. 2, una asamblea que cree o diseñe las leyes o las derogue o las modifique. Este era el segundo poder. Y el tercer poder, el judicial. En base a las leyes creadas, judicializa y estas leyes las aplica ¿para qué? Para que sean para que sean aplicadas al pueblo. Estas leyes diseñadas iban a ser aplicadas a cada uno del pueblo y se las haga válidas, se las haga constar dentro de los comportamientos y norme a las personas. Ningún poder es más fuerte que el otro, pero el uno corrige al otro. Es algo diferente a la monarquía absolutista. ¿Ok? Y el último artículo 17. Siendo la propiedad un derecho inviolable y sagrado, nadie puede ser privado de ella, salvo cuando la necesidad pública legalmente comprobada lo exija de modo evidente de una condición de una justa y previa indemnización. Algo importante de la Revolución Francesa, y de la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, es que se acerca mucho al futuro, buscando el pro de los derechos del ser humano como tal.